Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro tercer sección del programa Yo Puedo en Casa. Mi nombre es María Cristi, soy la vicepresidenta de Servicio a Paciente y Control de Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer y hoy les doy la bienvenida nuevamente como todos los jueves. Buen provecho, espero que hayan tenido una buena cena. Este programa de hoy es presentado por nuestros grandes colaboradores y amigos de Merck. Merck ha sido uno de nuestros más importantes colaboradores en el tema de política pública y abogacía, así es que, por lo tanto, es muy importante en el día de hoy que vamos a tener ese tema planteado para ustedes. Quisiera también explicarle un poquito de los trabajos que nosotros hemos llevado a cabo, algunos de ellos con el apoyo de Merck, claro está, como un adiestramiento a todos nuestros voluntarios en el tema de política pública. Y dentro de este adiestramiento, sobre todo hemos resaltado no solo nuestras prioridades legislativas para los pacientes de cáncer, sino también la importancia de la Carta de Derecho al Paciente de Cáncer. Quería mencionarles, ¿verdad?, que esto es una ley desde el año 2012, es la ley 275 y esta ley contiene un sinnúmero de derechos que tienen los pacientes de cáncer. Los invito para que más adelante busquen información sobre ella, si no pueden contactarnos y luego nosotros se la pudiésemos hacer llegar. Les recuerdo que la asistencia a estas secciones es muy importante. Le pedimos por favor que se conecten todos los jueves a las 7 de la noche. Nuestro equipo los mantendrá informados a través de los grupos de WhatsApp y los correos electrónicos. No olviden también completar el cuestionario que se le envía a través del chat al final de la sesión. Quiero aprovechar un momentito para reconocer la presencia desde su casa, como todos nosotros, a la doctora Lilian Santos, nuestra principal oficial ejecutiva que nos acompaña hoy. Y en el día de hoy, bueno, antes de mencionar nuestro recurso, a modo de recordatorio, quiero decirles que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Y también mencionarles que el personal de la Sociedad Americana contra el Cáncer se encuentra trabajando todos desde su hogar y nuestro centro de servicio a pacientes continúa atendiendo las llamadas desde su casa, así que es bien importante que no detengan sus tratamientos ni sus medicamentos, que se comuniquen con sus médicos. Ya los hospitales esta semana, gracias a Dios, han comenzado con algunos de sus procesos y cirugías electivas. Hemos visto muchas noticias de médicos que ya están operando algunas horas, pero todo el mundo está dando el servicio, así es que es muy importante que no detengan sus tratamientos y que si tienen alguna duda, por favor, se comuniquen con ellos. En cuanto a dudas que puedan tener con nosotros, pueden comunicarse a nuestro centro de servicio del paciente al 1-888-227-3201. Comenzando nuestra sección el día de hoy, tenemos al licenciado Jaime López Rodríguez para hablarnos del tema, un tema legal y muy importante para todos ustedes. Muchos de ustedes ya enviaron sus preguntas y al licenciado López les estará contestando durante la sección o al final. El licenciado López fue graduado en el año 2006, magna cum laude de la UPR Río Piedras, un bachillerato con doble concentración en gerencia de recursos humanos y mercadeo. Graduado magna cum laude en el 2009 de la Escuela de Derecho de la UPR Río Piedras, Juris Doctor. Admitido en el 2010 a la abogacía y notaría en Puerto Rico. Tribunal Federal de Estados Unidos para Distrito de Puerto Rico, Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. Corredor de bienes raíces, admitido a la práctica desde enero del 2018. Lleva 10 años más o menos laborando para la firma de propiedad intelectual Hoglund & Pamias. PCE en San Juan, Puerto Rico, especializando su práctica en registro y mantenimiento de marca, derecho de autor en Puerto Rico,
Estados Unidos y litigio relacionado a los mismos asuntos comerciales y corporativos, al igual que contratos, daños, perjuicios y asuntos notariales. Le damos la bienvenida y sumamente agradecida que nos acompañe esta noche para llevar información muy valiosa para nuestros pacientes y sus familiares. Gracias. Sí, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Excelente, muchas gracias. Justo en este momento disculpen que no me pueden ver en este momento, por alguna razón la cámara de la computadora no me está funcionando, pero yo voy a tratar de trabajarlo según les hablo, pero lo importante es que aunque no me puedan ver, pues por lo menos puedan escuchar lo que les tengo que decir. Así que en la medida que me escuchen bien, pues comenzamos. Bueno, pues buenas noches. Como decía la señora María Cristi, mi nombre es Jaime López Rodríguez. Yo soy abogado de profesión. Soy además corredor de bienes raíces, y aunque pues mi práctica mayormente está basada en asuntos de propiedad intelectual a través de la firma Hoglund y Pamias, pues también hago otro tipo de trabajos relacionados al derecho civil, a la notaría, y también pues dirigidos a lo que vienen siendo los daños y perjuicios, entre otros. Pero en el día de hoy, pues conforme a lo que se me ha solicitado, disculpen un momento, voy a tratar de hacer esto del celular para que me puedan ver. Se me retiene. Voy a apagar el audio. ¿Me escuchan? Ahora sí, licenciado. Voy a apagar el audio de la computadora. ¿Me escuchan y me ven? Sí. Ahora sí, nuevamente. Pues como les decía, pero pues hago otro tipo de trabajo. Entre ellos, pues estamos haciendo aquí. Por lo que veo, bastantes personas ahora mismo lo que me hicieron llegar fueron lo que mayormente han sido las preguntas típicas que le han surgido a ustedes en el camino, y las agrupamos de modo que podamos trabajar lo que se pueda de ellas en su mayoría y lo que fueron las más frecuentes de ellas. En ese sentido, vamos a comenzar, como decía María Cristi, con lo que viene siendo la carta de derecho del paciente con cáncer y del sobreviviente del paciente con cáncer. De la ley 12 del 2012, y en resumen, pues lo que hace es agrupar una serie de derechos que le asiste al paciente de cáncer, al sobreviviente de cáncer y a sus familiares. Es una ley un poco extensa, tiene alrededor de 15 páginas de más. Como queremos trabajar otros temas, lo que vamos a hacer es que vamos a resumir unos bullet points, aspectos más importantes de ellos. Bien rápido, lo que les voy a decir es lo que nosotros consideramos que vienen siendo los aspectos más importantes o los derechos más importantes que tienen conforme a esta ley. Se encuentra, número uno, el derecho que tiene el paciente de establecer los derechos que están dirigidos a asegurar su bienestar y la de usted como paciente y sobreviviente de cáncer, no importa su edad, su sexo o su condición social. Además de eso, también se les garantiza acceso a un oncólogo, a radio. De verdad que a mí el pelo se me ha puesto bien reseco. Se le considera un sobreviviente de cáncer. Además de eso, se reconoce el derecho a la representación para que se disponga de organizaciones que representan a los pacientes con cáncer. Que viene siendo el proceso de la, pues dale, mami. A través
través de una junta asesora sobre el cáncer. Eso es lo que trabaja la ley. Está bien. La ley también dispone que existe una cubierta especial en el plan de salud del gobierno, que lo que implica es que en el momento que usted se le diagnostica cáncer, no debe ser un periodo más de 72 horas en que le concedan a ustedes esta cubierta especial del plan de salud del gobierno. En el caso de las aseguradoras, la Carta de Derechos del Paciente dispone que las aseguradoras no van a poder rechazar o denegar ningún tratamiento que esté pactado dentro de sus pólizas de seguro. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, perdone, es que nos está escuchando entrecortado. Estamos teniendo problemas con el audio y la visualización. Si puede conectarse nuevamente de la computadora, por lo menos poder escucharlo de mejor forma. Y disculpe. No te preocupes, dame un segundo. Y las personas que tienen el micrófono abierto, si también lo pueden... Hay personas con el micrófono abierto. Sí, por favor, acá se escuchan y... Lo que voy a hacer es poner en mute. Eladio. Ahora sí. Aunque no lo vemos, pero lo podemos escuchar. Sí, si quieres vamos a seguir así porque yo igual me escucho mejor acá. No hay problema, podemos continuar. Muy bien. En el problema técnico. Pues, como les decía, lo que viene siendo la Carta de Derechos del Paciente, entre los derechos que da la Ley 275, en cuanto a las aseguradoras se refiere, ellos no pueden rechazar o denegar ningún tratamiento que esté pactado conforme a su póliza y esté dentro de los términos y condiciones de la misma que se haya suscrito, sobre todo cuando media una recomendación médica a esos fines. Es decir, si su médico oncólogo entiende que X tratamiento para su condición de cáncer es el adecuado, su aseguradora no puede hacer lo contrario a lo que dice el médico. Y en esto vamos a hablar un poco más en detalle luego en la parte de lo que son las pólizas de seguro. Además de eso, la Carta de Derechos del Paciente le da el derecho a usted, al paciente de cáncer, ¿no?, a conocer y a entender cuál es el plan de tratamiento y de rehabilitación y del protocolo de manejo de dolor apropiado para su caso. También les da el derecho a un acomodo especial, es decir, que la condición no va a ser causa en cuanto al trabajo que usted pueda poseer con su patrono. La condición de cáncer no va a ser causa para que se le cambie, se le elimine o se recorte su puesto o el cargo en el que se desempeña, o que se le traslade involuntariamente o se le sancione administrativamente de ninguna forma. Esto también lo voy a tocar un poco más en detalle luego en una parte específica de derecho laboral. Además de eso, conforme a la Carta de Derechos del Paciente, un paciente diagnosticado con cáncer tiene que tener acceso razonable a ensayos clínicos y a tratamientos que estén clínicamente aprobados para su tipo de condición. En el caso de los pacientes que sean estudiantes universitarios y sobrevivientes de cáncer, tienen derecho a la readmisión sin que esté sujeta a procesos de evaluación por un comité de readmisión y con prioridad a los cursos que se interrumpieron. Además de eso, yo identifiqué tres puntos que me parecen bien medulares de esta ley del 275 del 2012, y en el caso, usted como paciente de cáncer tiene derecho a preservar su fertilidad. Es decir, tiene el derecho a informarse y a asesorarse sobre los efectos que a corto o a largo plazo pueda tener el cáncer, la prueba de detección que se le haga o el tratamiento que se le haga, o sea, cómo eso puede afectar su fertilidad. Usted tiene derecho a que se le informe ese tipo de información. En el caso de, esto es bien importante, el hospital o el centro de cuidado o los médicos de las entidades médicos hospitalarias tienen que respetar su decisión como paciente o la de su tutor legal, si tiene alguno, sobre el tratamiento que usted está recibiendo y su decisión de interrumpirlo.
Es decir, si usted en algún momento entiende que no desea recibir X tratamiento de ahí en adelante, el centro hospitalario tiene el deber de respetarle ese derecho. En el caso de que no respeten esa instrucción suya como paciente, ya sea porque el hospital tiene unas políticas religiosas o las que fueran, pues en ese sentido la entidad o el médico tiene el deber de notificárselo a usted para que usted tome pues, una decisión en cuanto a qué va a pasar con su tratamiento y dónde. Y el otro punto importante que me parece importante ver con la ley 275 es que en el caso de que la enfermedad del cáncer esté en una etapa bien avanzada y final, si el paciente es un adulto competente, ¿no? Esto quiere decir un adulto que tiene buen uso de su razón y de sus derechos, usted tiene derecho a solicitar que se le implementen lo que son los protocolos de manejo de dolor agresivo, hasta donde lo permita la ley. Más adelante lo vamos a ver, esto no es lo mismo, ni es el sinónimo de la eutanasia, de ninguna forma. Lo que implica es que cuando usted está en una etapa bien avanzada de su tratamiento y el dolor puede tornarse intolerable, existen unos ciertos protocolos que permiten que se le administren estos medicamentos y pues la Carta de Derechos del Paciente permite que usted sea recipiente de los mismos. Sin embargo, nuevamente, no significa que eso permita que un doctor le administre a usted una dosis que pueda ser letal, lo que se conoce como la eutanasia o la muerte asistida. Eso básicamente resume lo que viene siendo la Carta de Derechos del Paciente. Como dijeron al principio, invitamos a que la busquen y la vean individualmente. Si quieren hacer referencia a ella, viene siendo la ley número 275 del año 2012 y pueden verla con mucha más calma. El otro tema de las preguntas más frecuentes que se me pidió atender en la noche de hoy viene siendo algunos derechos laborales que le asisten o que no le puedan asistir a un paciente por el mero hecho de tener cáncer. Por ejemplo, me preguntaron si un paciente de cáncer tiene derecho a un acomodo razonable. Pues mire, en este caso la contestación es que la enfermedad de cáncer básicamente para fines laborales se trabaja como cualquier otra enfermedad que estuviera protegida por la Ley Federal de Discrimen o lo que se conoce como la Ley ADA. En ese sentido, un paciente de cáncer tiene derecho a que le den un acomodo razonable sobre lo que son sus funciones esenciales de trabajo. O sea, aplica la normativa bajo la Ley ADA, donde usted tiene que tener una condición cualificada bajo la misma y estar certificada por un médico. En este caso, pues cáncer, de lo que estamos hablando. Ahora bien, la condición de cáncer por sí sola no le brinda más o menos derechos en términos de acomodo razonable y licencia de lo que podría ser una persona que padezca otra condición que le inhabilite para hacer las funciones esenciales de su empleo. Ahora bien, si la condición de cáncer es suficiente razón para que a usted no se le discrimine, para que no se le despida o para que no se le cambie de puesto, que son cosas que de por sí pues, también reconoce la Carta de Derechos del Paciente que les mencioné hace unos minutos. En el caso de los familiares es importante porque también hay unas protecciones, aunque no son ellos los que necesariamente padezcan la enfermedad, sí tienen unas protecciones laborales para con sus respectivos patronos. Y aquí lo que sucede es que si, por ejemplo, usted tiene una situación de salud asociada a su condición de cáncer y tiene que ir a una cita médica o de lo que se trate, pero usted no se puede trasladar por su cuenta, en ese sentido, su pariente, su familiar, que lo que sea quien lo lleve a este tipo de cita, pues sí tiene una protección ante su respectivo patrono si él llega tarde a su trabajo o si se ausenta. En ese caso, el patrono, siempre y cuando su familiar tenga un certificado que estuvo acompañándolo a usted a esa cita médica, pues el patrono de su acompañante tiene el deber de descontar ese tiempo de las vacaciones o del tiempo compensatorio que tenga su familiar y no puede penalizarlo por esa ausencia o esa tardanza. ¿Ok? Además de eso, también me preguntaron qué sucede si usted como paciente de cáncer no le quedan días por licencias de vacaciones o enfermedad. ¿Cómo usted podría estar protegido o qué alternativas tendría? Pues en ese caso es un poco distinto a lo que pasa con otras condiciones de salud porque por el mero hecho de ser paciente de cáncer, usted como empleado tiene una licencia especial que es sobre enfermedades catastróficas y esa se la concede la ley número 28 del 2018. Esa ley, perdonen, esa ley les concede al paciente de cáncer 6 días con paga
luego de que agotó cualquier día de enfermedad o de vacaciones que tuviera. Pues en este caso, usted si tiene una condición que lo mantiene ausente del trabajo por varias semanas, al punto de que agotó enfermedad, agotó vacaciones, puede hacer uso de la licencia bajo la ley de 28 del 2018, que le concede 6 días adicionales, y lo importante es que son días con paga, lo importante es que se la solicite a su patrono. Si se acaban esos 6 días de la ley 28 del 2018, usted también podría solicitar luego lo que son beneficios bajo SINOT, que es el seguro de incapacidad no ocupacional. En ese caso, no le van a dar unos días con paga, pero sí le van a reservar el empleo mientras esté ausente. Además de eso, hay otros derechos que le asisten o licencias. Si se le acaban las vacaciones de enfermedad, por ejemplo, no meramente por tener cáncer tiene esta licencia, pero en estos días que está pasando lo del coronavirus, el COVID-19, hay una licencia vigente que si es la razón, el COVID, de que usted sea ausente de su trabajo, también se le concede una licencia de 5 días adicionales y también es con paga. Finalmente, básicamente el último remedio que queda es uno federal, que es bajo lo que se conoce el FMLA o la Family Medical Leave Act, que es una ley federal que también le concede unos días adicionales. Al final del día, estos son asuntos que debe tratar mayormente con un abogado laboral. Esa no es mi especialidad de lleno, sí son asuntos que trabajo esporádicamente, pero cada condición ¿verdad? Es un mundo aparte y cada hecho debe consultarse con un abogado. Pero aquí por lo menos tienen cuáles serían las licencias mínimas a las que tiene derecho. Si usted entiende que de alguna forma el patrono para el que usted trabaja le está violando alguno de estos derechos, lo primero que tiene que hacer es identificar a un abogado de su confianza, preferiblemente que sepa derecho laboral, sino que le refiera a alguno para que entonces le consulte su situación particular. Luego de eso, otro tema que se nos pidió tocar en la noche de hoy viene siendo lo que se llaman las directrices anticipadas de tratamiento médico, o lo que le llaman en inglés el Living Will. Esto está cobijado bajo la ley 160 de 17 de noviembre del 2001, y esto es un documento que se llena a través de una declaración jurada. No sé si recuerdan que hace unos minutos les estaba hablando de lo que viene siendo lo que no se permite en Puerto Rico, que es el suicidio asistido. En este caso, la directriz anticipada lo que persigue es que si usted está pasando por una condición que se considera terminal conforme a la ley 160, que básicamente viene siendo una enfermedad que ante el juicio médico de quien lo atiende a usted, le da a usted una expectativa de vida no mayor de 6 meses, pues eso permite que si usted no quiere recibir un tratamiento cuyo único propósito es que usted se le extienda la vida, pero al punto de que sin ese tratamiento usted básicamente deja de vivir, pues usted puede dar instrucciones para que básicamente ese tratamiento no se le administre. Eso es lo que típicamente, posiblemente ustedes han escuchado cuando se le intuba o cuando se le administran los electroshocks, o básicamente las máquinas que lo mantienen a usted vivo en X o Y situación que ya es bastante grave y de emergencia. En ese sentido, usted tiene la voluntad de notificarle a su médico que no quiere ese tipo de tratamiento. Básicamente, usted le puede decir, en la medida que mi cuerpo, disculpen, en la medida que mi cuerpo no esté trabajando por sí solo y yo necesite la asistencia de una máquina para que yo pueda vivir por mí mismo, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué sucede? En ocasiones, si usted todavía está en una posición donde usted puede comunicarse por usted mismo, pues usted puede notificárselo así al doctor, pero pues lamentablemente cuando este tipo de cosas pasan, ya uno está en una situación donde no puede comunicarse, y por eso es la importancia y el derecho que le permite a usted la ley 160 bajo las directrices anticipadas de tener un documento escrito para que usted le deje saber de antemano al doctor, estas son mis instrucciones en caso de que pase algo. Pues aquí se resumen. Entonces, la ley tiene unos requisitos para que esto pueda ser válido. ¿Cuáles son esos? Lo primero es que tiene que contactar a un abogado notario, ¿okay? No puede ser cualquier abogado, sino que tiene que tener la licencia para ejercer la notaría en Puerto Rico. Ese abogado le va a redactar a usted una declaración jurada, que se le conoce como la declaración jurada sobre última voluntad en cumplimiento con las disposiciones de la ley 160, que es la que les mencioné. Realmente la ley lo que pide es que esa declaración
la llena usted ante el notario y más nada. Pero permite además que usted lleve 2 testigos o a su médico. En mi práctica, y yo personalmente, las que usualmente trabajo, aunque es una opción, yo siempre pido que la persona traiga a esos 2 testigos. ¿Por qué? Porque es mejor 3 personas dando fe de que esta persona básicamente dijo bajo juramento que no quería un tratamiento médico a que solamente lo diga uno. ¿Okay? En ese sentido, pues como les dije, si usted desea, ¿verdad? No desea que bajo un tratamiento X donde su vida pueda estar en peligro y su vida dependa de un método artificial, si usted no quiere que ese método artificial sea el que lo mantenga vivo, pues es bien importante que se comunique con su notario para que le redacte la declaración jurada de la que le estoy hablando. Y es un documento bastante sencillo, es bastante simple, típicamente no pasa de una página y uno tiene que ser bastante específico en cuanto a qué tratamiento específico uno no quiere recibir, por ejemplo, el ser intubado. En este caso también puedes nombrar a un mandatario para que sea quien tome las decisiones en caso de que usted no pueda tomarlas por usted solo. Lo importante es que ese mandatario tiene que tener bien presente usted que ese mandatario básicamente no puede ser, perdóname, los testigos no pueden ser los herederos de la persona que está dejando la declaración. Así que tiene que ser, esto está diseñado para que sea un proceso neutral donde la voluntad del que está declarando esto bajo juramento esté libre y el testigo no esté pensando en posibles intereses suyos o que gane algo de que usted pues fallezca, ¿no? Okay. Luego de eso, también se me pidió que les hablara hoy de lo que vienen siendo los seguros de cáncer y de vida. Esa no es mi área de expertise, pero siendo contratos al final del día, lo que les puedo decir es que, por ejemplo, se me preguntó que en el caso de que usted tenga un seguro de cáncer, pero en el transcurso usted fallezca por una relación estando en tratamiento de cáncer activo, pues ¿qué sucede con esa póliza? Que si debe responder o no. Pues yo le digo que depende, porque al final del día es un asunto contractual y como pasa en básicamente el 95% de las cosas en el derecho, lo importante es que hay que mirar la póliza, hay que mirar el contrato de seguro, cuáles son las condiciones que aplican para ver en qué circunstancias es que se activa la obligación de pago de esa aseguradora. Lo mismo pasa que hay que mirar la causa del fallecimiento al final del día, porque por ejemplo, usted puede tener la condición de cáncer y fallece de laboratorio, pero al final del día ese diagnóstico de lo que es el fallecimiento, esa causa de muerte se tiene que analizar porque en la medida que se pueda atar a la condición de cáncer, pues mi impresión sería que sí, debería estar cubierta por la póliza. Al final del día, lo importante es que se conozca el contenido de la póliza, cuáles son los eventos que la activan y sobre todo que sus familiares y sus allegados más cercanos tengan copia de esa póliza y de la información de contacto de por ejemplo, el broker que se la vendió a usted, porque al final del día, como les voy a decir al final de la presentación, cuando uno pasa mejor vida, los seres queridos de uno y los más allegados y los llamados a heredar son los que son los responsables de llevar la voluntad de uno luego de y de vindicar los derechos. Y en ese sentido, lo que les puedo decir en cuanto a las pólizas de cáncer es que conozca su contenido, tenga a la mano la información de quién se la vendió y a quién contactar para que se la pueda explicar. Si se torna un asunto legal donde la compañía no quiere vindicar un derecho suyo, pues ese es el momento de tomar el teléfono y llamar a su abogado de confianza para que le explique a la póliza cuáles son sus derechos y cómo puede vindicarlo. También se me preguntó, en cuanto a los seguros de cáncer, se me pregunta, por ejemplo, que si se tiene un seguro de cáncer, se hace gestión de reclamación al ser diagnosticado y no se recibe respuesta, ¿qué se debe hacer? Que si se espera, se toma una decisión, nuevamente comuníquese con su broker de seguro para que en un tiempo razonable le conteste. Lo último que tenía aquí en cuanto a las pólizas de cáncer es el punto medular al final del día, y es que usted tiene que saber que si existe un evento que le cubre su póliza y que el médico... Hello. Sí, como le decía, lo importante es que al final del día, en cuanto a la póliza de cáncer, usted tenga presente que si la póliza cubre algo y el médico de usted que le trata el cáncer recomienda un tratamiento y la aseguradora no puede rechazar ese tratamiento y denegarlo si está cubierto en la póliza. Y si lo rechazan, pues básicamente está violando el contrato y está violando la póliza
Incluso estaría violando la Carta de Derechos del Paciente de Cáncer, que fue la que hablamos más temprano. Básicamente, me quedan 2 temas más. Viene siendo el de los testamentos, que esto es un poquito denso, así que voy a ir bastante al grano. Existen distintos tipos de testamentos. Me preguntaron, entre las preguntas que me cursaron, por ejemplo, si una persona que hace un testamento con su puño y letra, que tiene su firma y la de un testigo, y no está notarizado, que si ese testamento es válido. Pues con ese set de hechos específicos que me preguntaron, pues le tengo que contestar es que ese testamento no es válido. Lo más cercano que usted puede hacer a eso es lo que se llama un testamento hológrafo. Un testamento hológrafo no es otra cosa que un testamento hecho a mano, a puño y letra del testador, o sea, de la persona que está que está haciendo el testamento. Pero ese tipo de testamento casi no se utiliza, es bastante viejo, y para que sea válido en Puerto Rico se tiene que cumplir varios requisitos mínimos, que son los siguientes. Usted tiene que tener como testador, o sea, como la persona que está haciendo el testamento, 18 años o más de edad. Ese testamento tiene que estar escrito y firmado a su puño y letra. O sea, no puede hacerlo a maquinilla y después firmarlo. Tiene que, con su puño y letra, declarar cuál es su voluntad, identificarse y, bien importante, porque si no se lo invalidan, tiene que tener el mes, el día y el año en que se otorga ese testamento. Esos requisitos, si no están presentes, ese testamento no va a ser válido y no se va a poder cumplir. En ese tipo de testamento no es necesario que haya testigo y tampoco un notario, así que usted literalmente, en la tranquilidad de su hogar, de su cuarto, de su oficina, puede sentarse y coger un papel de maquinilla con un bolígrafo, expresar cuál es su última voluntad, cómo usted quiere que se repartan sus bienes, pero lo importante nuevamente, tiene que tener 18 años o más, tiene que escribirlo todo a mano, tiene que firmarlo, tiene que poner el día, el mes y el año. En caso de que usted le haga una tachadura a ese documento, no lo invalida. Ahora bien, si tacha algo porque usted entiende que hay un error, porque usted no quería decir eso, literalmente tiene que hacer lo que se llama salvarla. Eso no es otra cosa que luego de la tachadura, más abajo, usted viene y escribe, mire, hice un error donde dije tal cosa, quise decir lo siguiente. Y esa es la forma en la que debe leer correctamente. Si usted no hace eso, lo que tachó a mano se toma como que está correcto y la tachadura pues se obvia, no se toma. ¿Ok? Y ese tipo de testamento, pues la firma se pone al final. Una vez usted firma ese documento, no puede ponerle nada más en la parte de abajo. ¿Ok? O sea, la firma básicamente sella el documento. Todo lo que usted tenga que escribir lo hace en la partecita de abajo, lo firma al final y luego de eso, ese tipo de testamento, pues como les decía, es un poco complicado porque ese testamento al final del día, para que sea válido, cuando el testador fallece, tiene que presentarse el documento en el tribunal para lo que se llama adverarlo. Eso no es otra cosa que validar ese documento, asegurarse el juez o la jueza de que esa es su letra, de que eso lo escribió usted y demás. Uno tiene 5 años desde el fallecimiento de la persona para llevar ese documento. Ahora bien, si al momento que usted fallece, ese documento ya estaba en manos de otra persona, que evidentemente, pues por razón de que lo tiene, conoce que existe, esa persona tiene 10 días desde que se entera de su fallecimiento para llevarlo al tribunal. ¿Ok? Ahora bien, también me preguntaron qué puede hacer un paciente, cómo puede hacer un paciente un testamento si no quiere ir a un notario. Pues ese que les acabo de decir, el testamento hológrafo, es el método idóneo por excelencia, es el más fácil, es el más barato, no requiere mucho más que lo que ya les indiqué. También me preguntaron en cuanto a los testamentos, si usted puede beneficiar a un esposo o a una esposa, aunque se hayan casado por capitulaciones. La contestación es que sí, claro está. Tiene que respetar lo que se llaman las legítimas, en caso de que existan herederos forzosos. De existir herederos forzosos, además del esposo o de la esposa, usted puede dejarle a ese esposo o a esa esposa lo que se llama el tercio de libre disposición. Me voy a poner técnico 2 minutos para que lo entiendan, porque esto es bien importante, si no, el testamento es inválido. Cuando uno hace un testamento, la herencia se divide en 3 tercios. El primer tercio es lo que le llaman la legítima. Ese tercio no le puede tocar a más nadie que no sea sus herederos forzosos, que son sus hijos, en caso de que usted no tenga hijos, sus nietos, en caso de que hayan nietos pero no hayan hijos,
Si no existen nietos, su heredero próximo viene siendo sus padres, y si no, el viudo. Esos son los que vienen llamados a recibir ese primer tercio. Si usted hace un testamento y le deja más de lo que viene siendo ese tercio a otra persona, esa parte se invalida porque no le puede dejar, ese primer tercio se lo tiene que reservar a lo que son los herederos forzosos. Está el segundo tercio, que se llama el tercio de mejora, que está diseñado para usted mejorar a todos o cualquiera de los herederos forzosos que les acabo de mencionar, que va en el primer tercio. Y finalmente está lo que se llama el tercio de libre disposición, que básicamente, pues el último tercio, ese literalmente usted se lo puede dejar a quien usted desee. Y en ese es el tercio que, por ejemplo, usted podría dejarle una buena cantidad de su herencia a su esposo o a su esposa. En caso de que usted tenga hijos, pues tiene que respetar esas normas. Sus hijos vienen llamados a heredar primero que ella, pero nada impide que ese tercio de libre disposición usted se lo deje a su esposo o a su esposa. También me preguntaron si se tiene que incluir a todos los hijos en el testamento. Pues mire, la contestación es que sí, excepto que usted quiera desheredar a alguno de sus hijos. Eso se puede hacer. El Código Civil dispone muchas distintas causas, sobre 10 aproximadamente, para usted desheredar un hijo, por ejemplo, porque se haya prostituido, porque no lo haya cuidado en vida, etcétera. Son varias las causales, pero para poder lograrlo, tiene que seguir los requisitos del Código Civil, encontrar la causal que aplique para desheredarlo. Incluso se puede desheredar a los padres e incluso a los cónyuges, pero salvo que usted no deshereda a ningún hijo, usted tiene que en su testamento poner a todos sus hijos y mínimo asegurarle a todos ellos el primer tercio de su herencia. Lo demás lo puede trabajar, pero no puede dejar a un hijo fuera porque el testamento básicamente lo va a dañar, lo va a invalidar. También me preguntaron cuál es el costo de hacer un testamento. Pues mire, la contestación es que eso varía por distintas razones. La primera varía por el notario y realmente pues cuánto él quiera cobrar, cuánto él quiera ponerse en el bolsillo. También depende del tipo de testamento. El testamento más común que se conoce es el testamento abierto y es el que se hace ante mí como notario, y eso requiere que hayan 3 testigos presentes que lo conozcan a usted, que puedan dar fe que usted está consciente, que se sabe leer, que sabe escribir, etcétera. Ese tipo de testamento mínimo ronda los $200 en adelante, pero esa cantidad va subiendo, se va complicando en la medida que usted quiera poner más cláusulas y se complique, pero al final del día pues los costos no son estándares y cada notario pues tiene sus reglas al respecto. Finalmente, en cuanto al tema de incapacidad, se me preguntó que si el tener un diagnóstico de cáncer es favorable para solicitar incapacidad o lo que se conoce como el seguro social. La contestación es que eso depende. Por ejemplo, al final del día el seguro social es un beneficio federal que está disponible para las personas que han trabajado y han aportado o realizado pagos al seguro social por varios años y que han acumulado suficientes fondos a esos fines. Eso no importa si usted ha sido empleado regular, temporero o si ha sido servicios profesionales. Lo importante es que a través de los años usted se le haya retenido o haya hecho usted directamente pago al servicio del seguro social para que pueda cualificar. Y eso está disponible para cualquier persona que se discapacite, ¿no? Que se incapacite, pero la clave en eso es que le impida trabajar. Así que si contesto la pregunta de muchos que la hicieron, la mera razón de tener cáncer no lo incapacita automáticamente, no lo va a hacer receptor de los servicios del Seguro Social como una cuestión automática. Esa condición tiene que haberlo llevado usted al punto que esté discapacitado y le impida trabajar. Si eso pasa, pues sí, está disponible para usted. Y lo que pasaría con usted, al igual que con otra discapacidad, es que tiene que evaluarse con un médico y con un abogado para ver qué beneficios tiene. Lo bueno es que en la medida que hay un diagnóstico de cáncer, sí la Administración del Seguro Social tiene un mecanismo que atiende más rápido este tipo de casos que en otras condiciones. Cuando usted hace esa solicitud, si se la deniegan, usted la puede solicitar nuevamente e incluso puede apelar la decisión si le es adversa, ¿no? Ahora bien, incluso un truquito que se hace en la práctica es que hay muchos casos que los deniegan en la primera, pero cuando se apelan, en ese caso es que finalmente los aprueban. Así que si usted en algún momento solicita el Seguro Social y no se lo conceden, no deje el asunto ahí.
lleve a su abogado, aunque le cueste un dinerito, a que apele la decisión, porque los chances de que se lo concedan pues aumentan y siempre están presentes. ¿Cuánto usted va a recibir si le aprueban el Seguro Social? Realmente eso va a depender del tiempo que usted estuvo trabajando y aportando al Seguro Social, como le dije al final del día. En el caso de aquellos de ustedes que sean empleados a tiempo regular o que no sean servicios profesionales, en ese sentido, usted cuando vea su talonario, usted va a ver una partida que se llama FICA, F-I-C-A. Esa es la partida que se deduce para fines de Seguro Social y usted básicamente puede ver que ahí se está deduciendo la partida de Seguro Social correspondiente a su retiro. Una vez usted solicita el Seguro Social, se activa un término para que le resuelvan su caso y le digan si usted cualifica o no cualifica. Si en el mejor de los casos a usted le aprueban ese Seguro Social, también se vuelve elegible para recibir servicios de Medicare y eso viene siendo 24 meses más tarde de que le aprueben el Seguro Social. Un beneficio muy importante que tiene el Seguro Social para todo el que aplique, no solamente por discapacidad a base de cáncer, es que si le aprueban el Seguro Social, en algunos casos su esposo y sus hijos también podrían solicitar ese Seguro Social. Claro está, esto va a pasar por el mismo proceso que pasó usted al solicitar el Seguro Social. Por el contrario, en caso de que le denieguen el Seguro Social, pero usted tiene pocos ingresos o está incapacitado, aunque no sea incapacitado bajo las reglas de Seguro Social, como ellos lo cualifiquen, usted de todas formas puede tratar de solicitar lo que se llama el ingreso del Seguro Social suplementario o lo que le llaman en inglés, las siglas son SSI. Eso es un programa similar al del Seguro Social y le paga beneficios al discapacitado, pero es a base de sus ingresos y de sus necesidades, no necesariamente de su discapacidad. Básicamente eso resume la mayoría de las preguntas que me dieron. Estoy viendo que ya son las 7:48 y el tema, el reloj está corriendo. Si algo les puedo decir y que para mí es crucial cuando se trata de enfermedades de este tipo, de enfermedades terminales, es algo que yo le llamo que es bastante atado al sentido común y es algo que pasamos todos los que estamos en esta tierra y independientemente de las razones por las cuales un día dejemos de estarlo. Y es que si uno por alguna razón conoce o tiene razón para conocer que está próximo a partir de este mundo, no hay otra cosa mejor que organizarse. Al final del día uno lo que quiere y desea es que los que se quedan con uno estén preparados y sepan dónde están las cosas. En ese sentido, los exhorto a que identifiquen dónde están sus cuentas de banco, identifiquen dónde están sus pólizas de seguro, tengan sus números de teléfono, sus cuentas de banco y todo, para que sus hijos o sus herederos pues sepan dónde está todo y el día que usted no esté presente, pues ellos puedan identificar las cosas y saber cuáles son los próximos pasos a seguir para trabajar con sus bienes. Y en ese sentido, pues básicamente yo creo que podemos abrir la ronda de preguntas si alguna. Sí, muy buenas noches, licenciado López. Le habla Cristian Rodríguez, directora ejecutiva de la Sociedad Americana contra el Cáncer en oficinas en Caguas. Voy a estar compartiendo entonces el proceso de preguntas. Raquel nos pregunta si los pacientes de cáncer tienen derechos con relación a la pandemia que estamos viviendo, con relación a las filas, el estar expuestos al sol o los protocolos establecidos en el caso de los supermercados. Mira, Raquel, yo entiendo la pregunta y fue parte de lo que se me preguntó más temprano. Yo no conozco una reglamentación específicamente dirigida al paciente de cáncer por razón de la pandemia y de la condición. Mi interpretación de eso y mi impresión de eso es la misma que ocurre básicamente cuando uno se discapacita para Seguro Social o otras razones. En la medida que la condición a usted no le permita estar haciendo una fila larguísima, estar más tiempo que el resto de la población que está allí presente, usted acérquese al gerente más cercano que tenga o a la persona al mando ahí, déjele saber su condición. Si tiene un carnet, por ejemplo, de impedido a causa de esa condición, pues úselo y llévelo. Pero al final del día yo lo que invito es a la prudencia, porque lamentablemente en estos días, aún de haber una ley que lo permita, que no conozco ninguna en este momento, pasa tan rápido que ellos no van a estar pendientes si cumplen o no cumplen con una ley.
Siguiendo esa línea, Mayra pregunta si existe algún carnet oficial para los pacientes de cáncer. Sí, pues como te mencioné, yo no conozco ninguno más allá del tipo de carnet de incapacidad que se le reparte a cualquier persona que cumple con una discapacidad, ya sea física o emocional, que son estas que ponemos en el retrovisor. Ok, muchas gracias. Digmar García pregunta, si yo fallezco y mi hijo es mayor de 18 años, pero menor de 21, ¿se necesita dejar a alguien a cargo de él? Si es sí la contestación, ¿puede ser algún familiar cercano como abuela o tío, tomando en consideración que papá no está en el panorama? Wow. Esa contestación se divide de distintas formas. Si tiene 18 años, ciertamente no es mayor de edad todavía, pero es suficiente para poder emanciparse si estuvieran los requisitos presentes. Y se puede dejar una disposición hecha para que los abuelos u otra persona, un familiar cercano, sea el tutor de esta persona hasta que venga mayor de edad. Pero me preocupa en el sentido de que si se habla de que papá no está presente, hay que tener ojo con eso. El hecho de que papá no esté presente no significa que necesariamente papá no tenga patria potestad sobre ese menor. En la medida que lo tenga, papá es el llamado a velar por ese menor, salvo que renuncie a esa patria potestad. Pero contestando directamente a la pregunta, sí se pueden hacer y dejar salvaguardas para que ese menor esté bajo la tutela de alguien de su confianza, si es un familiar incluso, pues mejor todavía, para que sea quien vele por él hasta que venga mayor de edad, o incluso le asista para que le conceda el permiso para que se emancipe y venga mayor de edad antes de los 21 años. Otra pregunta, Awilda Vázquez presenta, si uno de sus hijos murió y dejó hijos, ¿necesariamente esos nietos tienen derecho a heredar? Totalmente, totalmente. En el caso de cuando a uno le premuere un hijo y ese hijo a su vez tiene hijos, o sea, que viene siendo mi nieto en el ejemplo que estamos hablando, esos, los que vienen siendo los nietos de esta persona, heredan todo lo que son los derechos del papá que falleció. Por ejemplo, ese papá tenía, por decir un ejemplo fácil, $100,000 en el banco y una casa. Esos hijos son los herederos de esa casa, de esos $100,000, y el día que fallezca el papá, ¿verdad? Del papá que falleció, en este caso el abuelo de ese nieto, pues eso también entra entre los derechos que recibe este nieto al final del día, porque eso es lo que se llama la representación. Los nietos sustituyen a los padres en la sucesión cuando el padre muere antes que él. Gracias. Otra pregunta sería de Edith, que pregunta cuánto tiempo debe estar fuera del trabajo una persona para comenzar un proceso de seguro social. ¿Cuánto tiempo? Disculpa, se cortó el audio. ¿Cuánto tiempo debe estar fuera del trabajo una persona para solicitar el seguro social? Yo no diría que yo tengo que hacer la salvedad nuevamente. Los derechos de seguro social no son la práctica que yo normalmente trabajo, pero al final del día va a depender de que tengas la edad y los requisitos para el seguro social, independientemente de que no hayas estado trabajando por un tiempo. Al final del día, la edad mínima me parece que son 62 años. Tienes que haber trabajado y aportado al seguro social, o en caso de que no tengas 62 años, seas más joven de eso, pues que tengas la discapacidad. No recuerdo ni conozco al momento si tienes que llevar una cantidad de tiempo trabajando o no, porque de nuevo, al final del día lo que se quiere es que en algún punto de tu vida hayas trabajado y hayas aportado al seguro social. En la medida que hayas hecho esas dos cosas, hay un fondo que tiene dinero tuyo ahí reservado para cuando vengas mayor de edad o te incapacites. Eso es lo que te cualifica como recipiente de seguro social, y lo que tú recibas al final del día, la cantidad a la que tengas derecho, va a depender de cuánto tiempo trabajaste y cuánto aportaste a ese pote.
Muchas gracias. En el chat hubo 2 preguntas relacionadas a pólizas de cáncer o a planes médicos. Nuestra vicepresidenta de Cáncer Control, María Cristi, nos ayudó contestándolas. Pueden verificar las respuestas relacionadas a esas 2 preguntas. Estas serían entonces las preguntas presentadas en la sesión de hoy. Agradecemos profundamente el tiempo que ha compartido con nosotros, ¿verdad?, para beneficiar a nuestros pacientes y cuidadores con relación a aspectos legales y más ante el impacto de lo que es un diagnóstico de cáncer. A nuestros pacientes y cuidadores les dejamos saber que vamos a estar subiendo en el chat la encuesta de esta noche para que la completen lo antes posible, ¿verdad? Y la compartan entonces con su cuidador, con quien le estuvo acompañando hoy. Y de no poder completarla a través del chat de lo que es nuestro programa Yo Puedo, se las estaremos enviando también en lo que es el chat de WhatsApp. Así que agradecemos a todos los pacientes por haber adelantado, ¿verdad?, sus preguntas y hacer un poquito más fácil el proceso de llevarles una orientación dirigida a lo que son sus inquietudes. Y pues les esperamos en la sesión de la próxima semana, donde estaremos trabajando un poquito lo que es actividad física con un recurso que nos estará apoyando con el yoga, así que les invitamos a conectarse con una vestimenta cómoda y demás, ¿verdad?, para que en su hogar puedan ir haciendo todo lo que el recurso del próximo jueves nos va a estar compartiendo. En el chat de hoy les están compartiendo la carta de derechos del paciente, también se las vamos a estar enviando en el chat del WhatsApp para que todos tengan ese resumen. Y se les contestó también el número de la ley. Ustedes en este tiempito que están en sus hogares, pues bajen entonces el documento, búsquenlo en internet para que lo lean con calma y vean todo lo que los está cobijando, las leyes que les están apoyando. A todos, muchas gracias por haber compartido en esta nuestra tercera sesión. Gracias al apoyo y la contribución de Merck, al licenciado López, gracias por haber compartido con nosotros y les esperamos el próximo jueves. Buenas noches.